Saludos, bienvenidos una vez más al tiempo de estudio bíblico de la Escuela Bíblica Virtual de COC. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y sin más vamos a dar inicio al estudio que tenemos para hoy. Prepara tu Biblia, tu material de notas y sobre todo tu corazón para que nuestro buen Dios nos guíe a través del Espíritu Santo en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Bendito Señor, gracias por este tiempo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres Señor quien nos guía y quien nos instruye. Señor, que tu Espíritu Santo ahora nos muestre la verdad que contiene tu palabra para que la podamos comprender y sobre todo, Señor, para que la podamos aplicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos en Mateo capítulo 10, 5 al 15, ya terminando estas instrucciones. Vamos a leer solamente estos últimos versículos que nos quedaron por compartir en la última ocasión de estas instrucciones que da el Señor Jesús a los 12 cuando los va a enviar. Y dice aquí, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Habíamos quedado solamente por ver esta última porción donde dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra, podrás hacer tu estudio personal de este tema, pero Sodoma y Gomorra son ejemplo de pecaminosidad por antonomasia en la Escritura. Si tú lees todos estos textos, desde Génesis 13:13, donde se expresa que el pecado de estos habitantes de esta ciudad era muchísimo y llegó hasta Dios el pecado de ellos. En Génesis 18:20 también lo puedes leer. Y luego ves estos textos como Isaías 1:9, Mateo 11:23, Segunda de Pedro 2:6 y Judas versículo 7. Verás cómo a lo largo de toda la Escritura se utiliza Sodoma y Gomorra como modelo de pecaminosidad, como tipo de pecaminosidad humana. Y el Señor a través de diferentes textos nos lo muestra como el modelo típico del pecado humano. Por eso compara a muchas situaciones de personas o de ciudades o de poblaciones con el pecado de Sodoma y Gomorra. Y aquí hace algo al respecto. Y dice que quienes rechacen el Evangelio, recuerden, los 12 están siendo enviados a la casa de Israel, a los judíos, para predicarles de una forma más directa el Evangelio del reino, tal como lo venía haciendo Jesús desde el inicio de su ministerio. Entonces, aquí les está planteando que quienes rechacen ese mensaje que ellos van a llevar, el mensaje del reino de los cielos, el mensaje del Evangelio, van a recibir mayor castigo que el que recibirán en su momento los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Aquí, esta verdad o esta expresión del Señor Jesús está planteando que Dios en su justicia establece distintos grados de castigo para los perdidos según sus obras. No es que a uno los exime y a otros no, sino que dentro de su castigo, lo que vemos en la Escritura es, en diferentes pasajes, que vamos a leer algunos de ellos, es que hay una gradualidad en ese castigo. Como lo podemos ver aquí en estas mismas palabras que el Señor establece con respecto a aquellos que rechacen el Evangelio del Reino predicado ya en presencia del Mesías, con respecto a estas ciudades que cometieron tantas atrocidades en tiempos en donde el Mesías no había venido. Leemos, por ejemplo,
Lucas 12, 27 al 48. Dice Lucas 12, 27 al 48. Aquel siervo que conoce, 47, perdón, es 47 al 48, tengo un error allí. Lucas 12, 47 al 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Ves? Entonces hay en estas palabras del Señor Jesús un ejemplo de cómo habrá un castigo. Ambos serán castigados, pero uno más que otro, dependiendo de cuánto hayan sido expuestos a la verdad. En Juan 19:11 respondió Jesús. Juan 19:11 respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, le dice Jesús a Pilato. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Ves? Hay una, en estas palabras se evidencia una diferente peso en cuanto al pecado. En Apocalipsis 20, 11 al 15, en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde tenemos el juicio ante el gran trono blanco, y recordemos que a este juicio comparecerán los perdidos. Ahí no habrá ningún creyente. Los creyentes ya habremos entrado a la patria celestial. Ahí estarán los que son resucitados para perdición, los que mueren en la gran tribulación, etcétera. Y llega ante el juicio del gran trono blanco, donde van a ser condenados. Dice allí en Apocalipsis 20, 11 en adelante, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y, dice el 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, se abre los libros donde están escritas las obras de cada ser humano y se abre el libro de la vida. Obviamente, el que no está en el libro de la vida es condenado al lago de fuego. Pero luego, habiendo establecido esto y que todos estos que están delante del trono blanco, del trono de Dios, están condenados por no haber aceptado la salvación en Jesucristo, entonces ellos van a ser juzgados para precisamente su castigo eterno, según las obras escritas en los libros que dice allí. Así que son los libros donde están estas obras, por los cuales dice allí, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí, fueron condenados por toda la eternidad debido a haber rechazado la salvación en Cristo Jesús, pero luego son castigados de acuerdo a las obras que están en los libros. Entonces, esto nos muestra que tal cual está expresando aquí la idea Jesús en este momento con respecto al modelo de Sodoma y Gomorra como modelo de pecado, para aquellas ciudades que rechacen el evangelio del reino, va a haber mayor castigo. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra pecaron sin haber tenido la revelación directa del Mesías. Pero acá estas poblaciones iban a estar rechazando ya directamente el mensaje del reino traído por el propio Mesías. O sea, tendrían una mayor revelación, por lo tanto su pecado y su castigo sería mayor. Porque cuanto mayor es la revelación, mayor es la culpa por rechazarla. Cuanto mayor es la revelación, mayor es la culpa por rechazarla. Por ahí mismo podemos afirmar que cuanto mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. Cuanto mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. De tal manera que estas ciudades que rechazaren el mensaje del reino llevado por los apóstoles iban a recibir mayor castigo que el que recibirá en su momento, aunque ambos serán castigados, los pobladores de Sodoma y Gomorra.
como los que rechacen a Jesús. Muy bien, aquí terminamos esta sección que veníamos compartiendo desde hace 2 clases y vamos a entrar en otra sección del mismo discurso del Señor Jesús. Ahora vamos a ver de Mateo 16 al 25 lo que ellos debieran esperar del mundo, lo que ellos debieran esperar del mundo. Jesús le va a dar una serie de instrucciones, ya le dijo a dónde ir, ya le dijo qué decir, ya les dijo qué hacer, ya les dijo qué llevar, ya le dijo dónde hospedarse, todo eso. Ahora les va a decir qué esperar del mundo al cual le van a llevar este mensaje del reino, qué esperar de las personas a las cuales les van a predicar. Y no solamente para ellos les dice esto, sino para nosotros. ¿Qué esperar del mundo en el cual estamos viviendo y al cual estamos predicando el evangelio? Entonces, estas son las siguientes instrucciones que vamos a ver de los versículos 16 al 25. Leemos así. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, tenemos aquí las instrucciones que el Señor Jesús le da sobre qué esperar, las instrucciones que le da a sus discípulos sobre qué esperar del mundo al cual van a enfrentar. Y nosotros haremos bien estar advertidos, porque también tenemos que estar prevenidos con lo que vamos a esperar del mundo cuando nosotros le compartamos el mensaje de salvación. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí el yo os envío de Jesús, aquí es un yo enfático. Es decir, tiene mucha fuerza la expresión griega y eso resalta que es Él, propiamente Él quien los envía. Y ellos infunden confianza, porque si es el Señor el que me está enviando, yo puedo ir con confianza a pesar de todas las adversidades que el mismo Jesús me está advirtiendo, porque es Él el que me envía y tengo su respaldo y Él irá conmigo en espíritu, de tal manera que ese yo os envío les infunde confianza, les infunde fe, igual que nos debe infundir a nosotros para hacer la obra de Dios, porque es Él el que nos está enviando. De hecho, en griego eso se escribe ego apostelos, ego yo, apostelos, del término apóstol que es enviado. El mismo verbo apostelos es enviar. Entonces, es yo el que los estoy apostoleando, si lo queremos expresar en un español así, traído de los cabellos. Ego apostelo, es decir, yo los envío, de tal manera que hay mucha fuerza en esa expresión que prácticamente en forma literal diría yo mismo los estoy enviando. Entonces, esto da confianza, da fe sabiendo que es el Señor el que nos envía. Así debió ser para los 12 en ese momento. Jesús les está advirtiendo, les va a estar advirtiendo a lo largo de estas próximas palabras de los peligros que van a estar enfrentando, y para ello usa la frase o la figura proverbial prácticamente de que va a ser como ovejas en medio de lobos, ovejas en medio de lobos. Obviamente eso habla de
que va a haber peligros, van a estar rodeados de peligros. Eso es lo que esta figura claramente expresa. Y si te fijas, y veremos adelante las advertencias que el Señor les va a dar, el Señor Jesús no dora la píldora, contrario a lo que acostumbran los líderes humanos, que cuando te piden que te involucres en su campaña, en su partido político, en su agrupación, en su lucha, en su lo que sea, te pintan un panorama siempre de triunfo y de victoria y vas a lograr con nosotros que alcances tus objetivos y tus metas, siempre la parte bonita. Nunca te dicen la parte negativa para que no te vuelvas atrás. Pero Jesús desde salida les advierte el precio que hay que pagar. Jesús no nos engaña. Él lo declara firmemente, pero siempre Él dice, voy a estar con ustedes. De tal manera que en ese sentido se diferencia totalmente el Señor Jesús de los líderes humanos. Y dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús les advierte a los apóstoles acerca de los peligros que van a enfrentar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús advierte estos peligros de una forma tan clara, tan diáfana, cosa que humanamente hablando, cualquier maestro que quiera enseñarte a reclutar seguidores te dirá, no le digas lo negativo, dile lo bonito porque si no, no te van a seguir. Cualquiera te diría que esto no se hace, de estarle diciendo te va a pasar esto y te va a pasar esto y te va a pasar esto en forma negativa. ¿Pero por qué Jesús sí lo hace? Bueno, porque Él primeramente, como le decía, no los va a engañar. Y al hacer esto, va a evitar que se sorprendan ante la oposición. Porque el Señor Jesús sabía que el mundo se va a oponer a su mensaje. Por tanto, si Él no se los advertía, podrían verse sorprendidos de que hubiera quienes rechazaran el mensaje del reino. Entonces, esa advertencia a los apóstoles lo hace para que no se sorprendan de la oposición que van a observar. Por otro lado, les va a permitir perseverar en cumplir su misión, porque sabiendo que eso ya se los había advertido el Señor y que el Señor aún así le dice, yo soy el que lo estoy enviando, les da ánimo para seguir a pesar de la oposición, para que perseveren en cumplir su misión. En tercer lugar, su fe, se va a ver fortalecida porque al ver cumplidas esas palabras del Señor se dan cuenta que el Señor sabe lo que dice. Él les está diciendo lo que va a suceder y cuando ellos vean que eso sucede, el Señor no nos engañó. De verdad que Él conoce todo lo que va a suceder. Y también les da la motivación para que vean en esos lobos a futuras ovejas. Porque esos que se le van a oponer, puede ser que el día de mañana acepten la palabra del Señor y puedan llegar a ser convertidos. También eso tiene que ver con esta advertencia del Señor. Que puedan estos discípulos no solamente ver que va a haber gente que se le va a oponer, sino ver en esas personas que se le van a oponer la oportunidad de ganarlas para el reino de Dios. Y así debemos también nosotros ver a aquellos que se nos oponen a veces en nuestro salón de clase, en nuestro trabajo, en nuestra familia, saber que esos son unos futuros candidatos a ovejas. Son lobos que pueden ser convertidos en ovejas por el poder del Espíritu Santo. Se cuenta una historia de un vendedor que fue, un vendedor de zapatos, que fue enviado a un pueblo allá en la provincia, en el interior, en el campo, a vender zapatos por una empresa. Y el vendedor llega a ese pueblo y se encuentra que todo el mundo anda descalzo y le escribe una nota al gerente. Lo siento, señor, pero aquí no hay ninguna oportunidad para vender ni un par de zapatos, porque aquí nadie usa zapatos. Y se regresó. El gerente, al ver esta actitud del vendedor, mandó a otro vendedor con la misma misión, vender zapatos en aquel pueblo recóndito. Cuando este segundo vendedor llega y ve la situación que nadie tiene zapatos, le escribe una nota al gerente. Por favor, mándeme más zapatos porque aquí hay un terreno fértil para las ventas, porque aquí todo el mundo necesita zapatos. Obviamente, este último vendedor definitivamente que alcanzó el éxito y fue el que logró las mayores ventas y seguramente alcanzó posiciones altas en la empresa. Con eso
no, esta figura o esta ilustración nos habla de que esos campos donde uno ve más oposición, debemos verlo no como terreno perdido, sino oportunidades para ganar más almas para Cristo. Así que eso también era parte de la motivación de Jesús al advertirle estos peligros. Y esta advertencia también va a mostrar que Jesús está en control de todo en todo momento. Y todo lo que le va a acontecer a los discípulos, el Señor va a estar en control, como está en control de todo lo que nos acontece a nosotros hoy en día. Así que cuando venga la adversidad de parte de quien venga, siempre recuerda que Jesús está en control. Él ya nos los advirtió de antemano de que iba a haber oposición. Así que eso no nos extrañe. Más bien nos debe animar a perseverar porque es Él quien está en control. Es Él quien nos envía. Y les advierte, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La protección de Dios no nos exime de ser responsables en nuestro actuar. El hecho de que Dios nos está protegiendo, nos está sustentando, nos está acompañando, de que Él nos da todo su respaldo, eso no debe ser una excusa para que nosotros andemos ahí como dicen, mirando para el cielo, mirando pajaritos, no, sino que seamos prudentes y seamos responsables en nuestro actuar, que planifiquemos, que organicemos, que estudiemos, que hagamos las cosas con seriedad, no solamente dejarlo todo a azar, como dirían algunos, pensando en que Dios se va a encargar. No, teniendo fe en Dios, pero haciendo nosotros nuestra parte. No nos exime esa protección de Dios de ser responsables en nuestro actuar. Entonces, ante los peligros que van a enfrentar, el Señor Jesús anima a sus discípulos y nos anima a nosotros a actuar, por un lado, con prudencia para no exponerse en forma innecesaria, porque la serpiente, esto es una figura también proverbial, esto de prudentes como serpiente y sencillo como paloma, era un proverbio. Entonces, la serpiente, olvidémonos de la serpiente antigua de Satanás, olvidemos de esa imagen de la serpiente. Aquí está apelando el proverbio a la imagen que tenía la serpiente como un animal sagaz que se protegía mucho y que evadía los peligros. De hecho, cuando te encuentras con una serpiente, ya su primera reacción no es atacarte, sino huir y esconderse. Entonces, ser prudentes como la serpiente que evita el peligro. Ese es el significado de este término. Y por otro lado, sencillos como palomas, sencillos para no comprometer su testimonio. Las palomas, y eso hasta el día de hoy es así, es vista como un animal pacífico. De hecho, se utiliza como símbolo de la paz. Entonces, las dos imágenes son utilizadas por el Señor para apelar a que los discípulos, independientemente de que Él va a estar con ellos en espíritu y que Dios los va a guardar y todo lo demás, sean prudentes y sencillos. El concepto de la prudencia tenía que ver con ese prever los peligros, evitar exponerse innecesariamente. Y hay pasajes en la Escritura que ilustran cómo los apóstoles utilizaron de prudencia, de sagacidad para afrontar la tarea que tenían por delante. Por ejemplo, en el caso de Pablo, leemos en Hechos 17, 22 al 23, dice así, Pablo, Hechos 17, 22 al 23, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, esto es en Atenas, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Lo ves? Pablo aprovecha esa figura y toma por ahí de su propia religión, de sus propias ideas, para poder introducir el mensaje. E incluso en Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Le cita a sus propios poetas atenienses, de tal manera que Pablo astutamente
utiliza todos estos mecanismos para presentar el mensaje de salvación. A eso se refiere la palabra, ser prudentes. Y por otro lado, a no exponerse innecesariamente. Eh, eh, y eso es importante porque definitivamente los peligros que estaban confrontando diariamente eran muchos. Fíjate también, Pablo, en Hechos 23, 6 al 8, en Hechos 23, 6 al 8, cómo utiliza también esa sagacidad ante los saduceos y fariseos. En Hechos 23, 6 al 8 dice Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, cuando lo están enjuiciando allá en Jerusalén, se refiere a este pasaje, dice que Pablo alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Lo ves? La sagacidad, la prudencia. Pablo vio que habían saduceos y fariseos y sabiendo él que unos creen unas cosas y otras, introdujo ahí un punto para dividir la asamblea y él salir bien librado de esa situación en ese momento. O sea que la prudencia para no exponerse innecesariamente. Pero por otro lado, sencillez para no comprometer el testimonio. O sea que tampoco la idea es jugar al juega vivo. Fíjate que el mismo Pablo en Hechos 24:16, Hechos 24:16 dice Pablo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, no hacer nada que sea ofensivo, nada que sea juega vivo, nada que sea aprovecharme de la circunstancia, engañar a la gente, engatusarlos, no. Uso de prudencia, aprovecho las circunstancias para que jueguen a mi favor, trato de tomar, como quien dice, una cabeza de playa en la oportunidad que se me brinda, pero no ando con trampa, ando con transparencia, con sencillez, dice delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, esta es la combinación que Jesús les recomienda a los discípulos que utilicen a la hora de ministrar. Ahí la palabra sencillos es la palabra akeraioi. Akeraioi, que es la palabra que se traduce aquí como sencillos, significa en estado puro, sin mezcla, o sea, no adulterado, sin doblez, es decir, no andar con hipocresía, no andar haciendo una cosa, diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, a eso se refiere esa sencillez. Entonces, prudencia por un lado, pero sencillez, transparencia por el otro. Alguien dijo, que tu prudencia nunca degenere en astucia, ni tu sencillez en ignorancia. Lo voy a repetir, que tu prudencia nunca degenere en astucia, ni tu sencillez en ignorancia. Es decir, deben ser prudentes para evitar peligros innecesarios, pero sencillos, transparentes, puros para tener un buen testimonio. Que esa prudencia no se torne en astucia, en juega vivo, pero que la sencillez tampoco se transforme en ignorancia, en candidez, etcétera, sino que seamos de buen testimonio, pero prudentes. Un equilibrio necesario en el ministerio. Y dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Las advertencias del Señor con respecto a las persecuciones aplica a todos los tiempos. Es evidente por lo que vamos a ver en estas advertencias que muchas de esas cosas no ocurrieron en esta misión de los 12, que fue de corto alcance. No van a ocurrir muchas de estas cosas que aquí van a estar siendo expresadas, como el ser azotado en sinagogas, llevados ante los gobernantes y demás. Va a venir después. Por tanto, podemos entender que estas instrucciones tienen que ver con todos los diferentes periodos de la iglesia. Va a tener que ver con lo que sufrieron tanto Jesús como sus discípulos durante el ministerio terrenal del Señor.
va a tener que ver con las persecuciones de la iglesia primitiva, va a tener que ver con las persecuciones que sufrirá la iglesia a lo largo de todos los siglos, de todas las épocas, y con las que sigue en la actualidad, donde todavía hay personas que están siendo muertas por causa del evangelio en los países musulmanes, China, India, etcétera. Y tendrá que ver con la persecución que ocurrirá durante la gran tribulación de aquellos que se identifiquen con el mensaje de Jesucristo en esa época tan terrible. Muy bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Vamos a ver todas estas advertencias en la próxima sesión, así que mantente allí y hasta entonces que el Señor te bendiga rica y abundantemente.